Buenos días, jóvenes alumnos. ¿Me escuchan, por favor? Quisiera que me Buenos ver. días, profesor, sí se escucha. Muy buenos días. Gracias, muy amable. Fíjense, vamos a tener ahora esta clase que es de la tercera semana y es muy importante, por cierto, porque está relacionado al aspecto gramatical. Bueno, a ver, vamos a ver. A ver si tenemos. A ver. Es sobre la fonética y la fonología. Veamos la segunda parte. En primer lugar, empezamos con lo que es la gramática. En este caso, un concepto bastante preciso de lo que es la gramática. Fíjense, mis queridos alumnos, la gramática, nos pueden preguntar en el examen, tendríamos para responder de la siguiente forma. Gramática es el sistema de toda lengua. Sistema de toda lengua. ¿Qué quiere decir? Que toda lengua tiene su gramática. Sin embargo, ese sistema es abstracto, es ideal, es mental, prácticamente está en su cerebro. ¿Qué pasa entonces? Siendo abstracto, ideal, mental, esto va a permitir producir los mensajes, establecer la codificación de mensajes y a su vez comprender los mensajes. Recuerden, en la primera clase hemos dicho los elementos de la comunicación: emisor, receptor, mensaje, código, canal, contexto, circunstancia y realidad, ¿verdad? Eso precisamente es regulado, normado por la gramática. Por tanto, la gramática, volvemos a repetir, es un sistema abstracto de reglas, de normas, que permite producir y comprender mensajes lingüísticos. Clarísimo, ¿verdad, mis queridos alumnos? Está presente en toda lengua natural. Vuelvo a repetir, toda lengua tiene su propia gramática. Cada lengua tiene su propia gramática. Por tanto, habrá ligeramente diferencias entre la gramática, por ejemplo, del inglés, la gramática del castellano, la gramática del quechua, la gramática del aymara, etc. Cada lengua tiene su propia gramática. ¿Está claro, verdad? Yo quisiera que participen. Puedo poner por acá el chat, a ver, chatear, a ver si tenemos esa opción. Por favor, si no, me van interviniendo a través de eh, su participación oral, por favor, ¿ya? Bueno, entonces, no, perdón, antes de la gramática. ¿Cuáles son los componentes de la gramática? Nos pueden preguntar también como partes de la gramática. Si la gramática es todo un sistema amplio, por supuesto, es bastante extenso, esa gramática de cada lengua tiene sus componentes, tiene sus partes. Las partes de la gramática, de toda gramática, son estos cuatro: un subsistema fonológico, otro se llama morfológico, otro semántico y otro sintáctico. O sea, en otras palabras, si te preguntan cuáles son las partes de la gramática, ustedes dirán: las partes de la gramática son la fonología, la morfología, la semántica y la sintaxis. ¿Ve? Sumamente fácil, ¿ve? Cada uno de estos componentes la vamos a ver por separado en una semana diferente. Entonces, repito, componentes o partes de la gramática, estos cuatro: fonológico, morfológico, semántico y sintáctico. Bien, aclarado. También nos pueden preguntar cuántas clases de gramática hay. Hay varias clases, ¿no? Sin embargo, para ustedes, solamente para el examen, deben estar preparados. Si te pregunta cuántas clases de gramática hay, dos clases de gramática.
una gramática normativa y una gramática descriptiva. Cada una de estas gramáticas, por supuesto que estudian la lengua, pero desde de estas dos perspectivas, normativa y descriptiva. Vamos a ver en qué consiste cada una de ellas. Aquí está, clases de gramática. ¿Qué es la gramática normativa? Su mismo nombre dice, nos da normas. Esa es la que nos proporciona reglas, cuantiosas reglas, para utilizar en forma adecuada, por no decir totalmente correcta, una lengua. Brinda pautas para el uso correcto de la lengua. Podemos decir pautas, reglas, normas para el correcto uso de la lengua. Si no utilizamos en forma adecuada esta gramática normativa, nuestra expresión será incorrecta. Entonces, desde el punto de vista de esta gramática normativa, bueno, antes quiero aclarar, ¿quién me dice todo esto? Que hay dos clases de gramática, una normativa y otra descriptiva, pues precisamente es la famosa RAE. ¿Pueden decirme ustedes qué es la RAE, mis queridos alumnos? A ver. A ver, la alumnita que está participando, ¿qué es la RAE? La Real Academia Española. Muy bien, Real Academia Española de la Lengua, ¿ve? Ella es la que nos dice, señores, la gramática normativa nos da las reglas, las pautas, las normas para utilizar en forma correcta una lengua. Por ejemplo, Paula, no eches los restos de comida a la basura. Por supuesto que se entiende, claro que se entiende, pero está mal expresado y por tanto mal escrito. ¿Cuál es el problema? La gramática no solamente ve la parte oral, sino también la forma escrita. Y observarán cuando dice que no eches los restos de la comida a la basura. ¿Cuál es el error? ¿Cuál es el error? ¿Están observando? Participen todos, mis queridos alumnos, por favor, a ver. Hecho se escribe sin H. Ah, exacto. Esto es el verbo echar. Y el verbo echar nunca se utiliza con H, no se escribe con H. ¿Quién me dice esto? Precisamente la norma gramatical. Si estás utilizando el verbo echar nunca se escribe con H, como este error, ¿ve? Entonces, ¿quién me dice eso? Pues repito, la gramática normativa. Bien. Otro, por ejemplo, la gramática descriptiva, a comparación de la normativa que se preocupa mucho cómo es lo correcto y lo incorrecto en el uso de la lengua, la gramática descriptiva, su nombre dice, describe, estudia, explica la estructura y el funcionamiento de la lengua. ¿Cómo es esto? Que esta gramática me va a decir cómo son los componentes, cómo está compuesto ese elemento gramatical y cómo funciona. Esa explicación es propia de la gramática descriptiva. Por ejemplo, esa era mi meta de mí. Si dice esa era mi meta de mí, estás observando que por supuesto está en relación de la gramática normativa también, pero me va a explicar que esto está mal. Eso era mi meta de mí. Resulta que en la primera, cuando dice eso era mi meta, meta es el sustantivo que es núcleo de esta expresión. Y en este caso, como frase nominal, meta, se dice la meta. Y cuando hace referencia a femenino, esa debe decir, esa era mi meta. Por tanto, en su estructura sintáctica está mal utilizada, mal expresada, mal formulada. Y cuando dice era mi, acá hay un posesivo, y luego repite de mí, que resulta, hay doble posesivo. Entonces la estructura y también el funcionamiento no está adecuado. Eso me va a explicar la gramática descriptiva. Otra,
De mi tío su casa se ha quemado, Miguel. También aquí estás viendo de mi, entonces hay doble posesivo. Su, otro posesivo. Entonces, ¿qué resulta? La gramática normativa y la gramática descriptiva en este caso específicamente está diciendo que la estructura de esta construcción no está adecuada. No se utiliza doble posesivo de mi tío, inclusive tres, ¿no? Entonces, en estos enunciados estamos observando el uso de los posesivos dobles. Doble posesivo. Bien. ¿Está claro hasta ahí, por favor? Ya, dos clases de gramática, normativa, descriptiva. Sin embargo, acá yo quisiera aclarar, la gramática normativa, como dice, es muy exigente, por cierto, porque debes cumplir exactamente tal cual dice la RAE, ¿no? Y la gramática descriptiva, vuelvo a repetir, claro que tiene relación con la normativa, pero te va a explicar por qué esta, en su estructura y funcionamiento, no está adecuado. Mucha gente habla así. Generalmente, por ejemplo, en la región andina de nuestro país, en la sierra, esto es común, doble posesivo, ¿no? De mi tío en su casa, etcétera, etcétera. Entonces, esta me dará una explicación y me dirá la gramática descriptiva. Hablan así en la región andina de nuestro país porque tiene en contacto dos lenguas. ¿Cuál? El castellano y el quechua. El quechua fundamentalmente sí utiliza el doble posesivo. Por eso cuando habla en castellano, también para ellos es, por decir así, normal hablar con doble posesivo. Un pequeñín decía, de mi tía, en su casa, de su fiesta, estoy yendo. Mira, ¿cuántos posesivos? De mi tía. En su casa, otro posesivo. De su fiesta, otro posesivo. Estoy yendo. ¿Ve? Entonces eso me va a explicar justamente la gramática descriptiva. ¿De acuerdo, mis queridos alumnos? A ver, pasamos entonces. A ver este primer ejercicio. Nos está preguntando cuál es los enunciados expresados correctamente de acuerdo con lo establecido en la gramática normativa. A ver, me dirán, queridos alumnos, cuál es. A ver, se está preguntando cuál es correcto. Tiene que ser uno, por supuesto. Y lo podemos corregir los otros. O La puede haber, primera, profesor. sí, vea, fíjate, cuando vienen las preguntas así, dice acá, ¿cuáles son los enunciados? En este caso, los enunciados. Los enunciados correctos. Puede haber dos o tres quizá. Ya, ¿cuáles son los correctos? La primera dice, los ancianos están medio preocupados. ¿Está bien? Sí, está correcto. Está correcto. ¿Por qué? Porque un alumno me decía en otra aula, profesor, de los ancianos, ¿cómo voy a decir medio? No, esto puede ser media. No, pues en primer lugar tienes que concordar también, porque es de los ancianos, en masculino. Y eso sería un detalle. Pero tienes que verificar, la gramática dice que la palabra medio, medio es un adverbio. Y como adverbio no varía femenino, media, nunca. Entonces, toda explicación nos dice precisamente la gramática normativa. La 1 está correcta. En la 2, cerquita se encuentra la fábrica de fideos. ¿Qué anticipo? Hay una
incorrección para la gramática normativa. ¿Cuál es la incorrección? Hablen, muchachos. Fíjense que hemos dicho, a ver, en la anterior. Mire, para la gramática normativa está mal, está, porque la palabra en forma adecuada no es cerquita, es cerca. Pero ¿qué pasa? Mucha gente dice cerquita, aquícito, ¿no? Etcétera. Eso, ese diminutivo no se da en forma adecuada. Simplemente se dice cerquita, ¿ve? Pero en muchas regiones, en muchas hablas, inclusive en mismo Lima, en todas, o cualquier otra ciudad de Sudamérica, utilizan el diminutivo, pero en forma inadecuada. Pues te cobran, por ejemplo, en el microbús, te cobran pasaje, pasajitos, pasajitos. El término no es pasajito, el término es pasaje, ¿no? Pasaje. Bueno, entonces aquí está el error. Ya, pasamos a la otra. Recibirá su junta en octubre o en noviembre. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el error? Participe, por favor. Repito, el error no solamente es al hablar, sino también al escribir. El Al uso de hablar y al minúsculas escribir. en octubre y en noviembre, ¿Por qué? Ah? porque los meses se deben escribir con minúscula. Excelente, mi alumna. ¿Ve? Claro, por supuesto. Los meses del año, los días de la semana, las estaciones, ese se escribe con minúscula. Tremendo error, ¿ve? Nunca escribas meses, los nombres de los meses del año con mayúscula. Ese es el error. Por tanto, solamente tenemos una que es correcta, que está pidiendo acá, de acuerdo con la gramática normativa. Pasamos a la D. ¿Qué dice? Comer chocolates era lo que más le gustaba. Comer chocolates era lo que más le gustaba. Acá hay un pequeño detalle. Te anticipo. ¿Qué pasa? Te ayudo. Todo está bien. La Expresa. coma, profesor. ¿Cuál es el problema? La coma. Ah, coma, excelente. ¿Qué pasa? La coma no se utiliza en cualquier lugar. Ah, esta coma que está separando el verbo y sus complementos, esta es una coma, ¿cómo le dicen? Coma criminal, coma homicida, coma asesina. Bueno, así le dicen los gramáticos, ¿no? Y nosotros los profesores también, para que entiendan a nuestros alumnos, nunca utilices una coma en una construcción donde está el verbo y todos sus complementos. Ya, entonces acá tenemos otro error. Y en la última, tengo 16 años y aún no puedo trabajar. ¿Eso está bien? Tengo Sí, 16. profesor, la correcta. ¿Este aún está bien tildado? ¿Cuándo se tilda aún? Eso me va a decir la gramática normativa. Esto presenta doble opción, ¿recuerda? Que puede ser, y cuando hay doble opción de la misma palabra, en un caso se tilda y en otro caso no se tilda esa misma palabra. ¿Cómo se llama esa tildación? Les recuerdo, se llama tildación diacrítica. Y esa te va a decir cuándo tildo aún y cuándo no tildo aún. ¿Cuándo tildo aún, mis queridos alumnos? Es un adverbio, sí, es cierto. Pero ¿cuándo tildo y cuándo no tildo? Te recuerdo entonces, la gramática, esta gramática supernormativa te dice, señores, la palabra aún se tilda cuando es adverbio, adverbio
temporal, que indica tiempo. Y para tildar, ese adverbio aún debe ser reemplazado por otro adverbio que es todavía. Y si encaja perfectamente, tildas. Si no, no tildas. Porque siendo otro adverbio y cuando puede incluir o decir incluso, inclusive, hasta también, en ese caso no se tilda. Y te das cuenta acá, dice, tengo 16 años y aún no puedo trabajar. Perfectamente encaja la palabra todavía. Tengo 16 años y todavía no puedo trabajar. Por tanto, esta debe estar tildada y esta expresión es correcta desde el punto de vista gramatical propio de la gramática normativa. Muchachos, ¿cuál es la respuesta? Son dos respuestas, ¿eh? La A y la E. La A y la E, excelente, mis alumnos. ¿Cómo estoy dudando de mis alumnos? Pero yo quisiera que participen todos, por favor. ¿Ve? Cuando yo estoy en aulas presenciales, hago participar uno por uno a mis alumnos. Pasamos ahora. Mira, te dije, a ver, retrocedemos un poquito acá. Partes de la gramática, componentes de la gramática. Te dije, los componentes son fonológico, morfológico, semántico y sintáctico. ¿De acuerdo? O puedo decir los componentes de la gramática también son la fonología, la morfología, la semántica y la sintaxis. Pues ahora vamos a ver esta primera. La fonología, el componente fonológico. ¿Y está acá? Entonces la pregunta de inmediato, si te viene el examen, ¿qué es la fonología? Responderás, la fonología es una disciplina lingüística que se encarga del estudio del componente fonológico, ya está, ¿ve? De la lengua. ¿Estás entendiendo? Pero yo quisiera más bien simplificarte. Hay dos componentes de este elemento que es la fonología y la fonética. Vamos a ver más adelante. ¿Qué estudia fundamentalmente de primera intención para que ya está en tu cabecita? Tanto la fonología como la fonética estudian los sonidos. Anota. Fonología y fonética estudian los sonidos de la lengua. Claro, específicamente de la lengua oral. Por eso dice, se encarga del estudio del componente fonológico de la lengua y fonológico es sonido. El objeto de análisis de la fonología es el fonema, o sea, su mínima unidad. Anoten esto, y fonema que viene a ser sonido. Sonido mínimo, abstracto, ideal, mental, pero que todos utilizamos, a veces ni siquiera nos damos cuenta. Hablamos nomás, ¿no? Pero cuando estamos hablando estamos expresando una cantidad de fonemas, sonidos mínimos secuenciales. Cuando hablo, estoy empleando vocales, consonantes, etcétera, cada uno con sus correspondientes sonidos. Eso se llama fonema. ¿Qué características tiene el fonema? Ya te dije, siendo la mínima unidad de la fonología, es una unidad mínima, es abstracta. ¿Por qué abstracta? Porque es ideal mental, solamente está en tu cabeza, en nuestra cabeza, mente, cerebro, aquí. Sin embargo, tiene un valor distintivo de diferenciar, ¿no? Dos palabras que, por ejemplo, si tienen similar estructura, vale decir, si se escriben casi igual, por ejemplo, si digo mala, bala. Prácticamente están escritos igual, ¿verdad? La diferencia está entre la M, consonante M, y consonante B. El sonido de la M, el fonema de la M, es diferente al sonido de la B. Son fonemas diferentes. Y esa diferenciación dirá que en su significado, que la palabra mala tiene un significado diferente de bala, diferente de tala, diferente de cualquier otra cantidad de palabras que pueden ser muy parecidas. Cuando digo malo, mulo, aquí ya la diferencia no son consonantes, acá era consonante M y consonante B. Pero cuando digo mala,
y mulo, estás observando que aquí está la A vocálica y la U, otra vocálica. Por tanto, en su estructura, una cosa diferente es malo y otra cosa es mulo. ¿Me entendieron, mis queridos alumnos? La diferencia está marcada precisamente por el fonema. Aquí el fonema consonántico MB que contrastan y aquí los fonemas vocálicos A y U que también contrastan para cambiar el significado de la misma palabra. Un fonema solito no tiene significado. Tiene que estar estructurado dentro de componentes mayores como la sílaba o la misma palabra. Si no, no tendría significado, ¿eh? Entonces, sola, vuelvo a repetir, carece de significado. El fonema no tiene significado. Tiene que estar dentro de la estructura de la palabra. Hasta ahí vamos bien. Aquí está la que te estoy diciendo. La relación de fonología y fonética. Vuelvo a repetir aquí, fonología y fonética son dos componentes que estudian los sonidos del lenguaje. Perdón, los sonidos de la lengua, del idioma. Anoten esto, los dos. Sin embargo, la fonología, vuelvo a repetir acá, fonología y fonética tienen por objeto de estudio el fonema y el fono respectivamente. ¿De qué estamos hablando? De sonidos. Y eso debería haber puesto acá, sonidos. La fonología tiene como mínima unidad el fonema, sonido ideal mínimo, ideal mental abstracto que está en tu cerebro. Y en la fonética, sin embargo, tiene una unidad mínima que se llama el fono, el fono. Ambos, tanto fonema y fono, son sonidos mínimos. Si te diferencio el fonema, hemos dicho que el fonema es mínimo unidad de sonido ideal, mental, abstracto, que está en la mente, cerebro de cada persona. En cambio, el fono se hace presente cuando hablamos, cuando se produce el habla, la voz. Acá está la fonética. Al producirse la voz en estos instantes, cuando yo estoy hablando, estoy materializando los fonemas a través de mi expresión oral. ¿Ve? No te vayas a olvidar. Muchos alumnos confunden acá. Yo mismo puse mis preguntas para el examen. ¿Cuál es la mínima unidad de la fonología? A ver, respóndame, por favor. ¿Cuál es la mínima unidad de la fonología? ¿El fonema o el El fono? fonema. El El fonema. fonema. ¿Y cuál es la mínima unidad de la fonética? El El fono. fono. Ya. Te pueden preguntar, ¿qué característica tiene el fonema? El fonema, siendo mínima unidad de la fonología, es abstracta, ideal, mental. Prácticamente no existe, solamente en nuestra cabeza, en el cerebro. ¿Ve? En cambio, el fono es la materialización, la realización del fonema cuando hablamos. El fono está presente en la voz humana, en la voz humana. Aquí te está ratificando, dice, la primera, o sea, el fonema, estudia la unidad abstracta y la segunda, o sea, el fono, la unidad concreta, real, que se da en la voz humana. ¿Pueden anotar eso? Mientras que la fonología está en nuestra cabeza, mente, cerebro, dicen los lingüistas, propio de la lengua. El habla, cuando hablamos, se materializa esta que está en nuestra cabeza a través del habla y utilizando los fonos vocálicos, consonánticos, etc. Por supuesto que está en relación, pero no olvides que la fonología, siendo mínima unidad del fonema, es abstracta y el habla, siendo la mínima unidad del fono, es concreta, propio de la fonética. Si tienen alguna pregunta, me pueden decir, mis queridos alumnos. Yo no me molesto, por favor. Más bien, por el contrario, me siento un poco apenado cuando no me preguntan porque pienso que de repente no me están entendiendo mis alumnitos.
Ahí está. Aquí. Eso ya hemos hecho. ¿Cuántas clases de fonema hay? Esto, por favor, tenga presente. Esto viene en los exámenes. Sí ha venido. Existen dos grandes grupos de fonemas, segmentales y suprasegmentales. Esto partiendo desde aquí, por favor. Fonemas segmentales y fonemas suprasegmentales. ¿Qué son los fonemas segmentales? Los que se segmentan, los que se pueden dividir, se pueden segmentar. En una palabra se puede segmentar fonemas, ya sean estos vocálicos o consonánticos. ¿Por qué? Porque en una palabra hay una sucesión de fonemas y de consonantes. De verdad que sí, ¿verdad? Cualquier palabra. Si digo la palabra fino, ¿cuántas consonantes hay? Estás viendo ahí la F y la N. ¿Cuántas vocales hay? La I y la O. Dos. ¿Ve? Entonces, ¿qué resulta? Que es la secuencia y la sucesión de fonemas segmentales. Y puede ver también acá, cuando digo fono, dos consonantes, la F y la N, y dos secuenciales doblemente O. Pero siempre va a haber secuencia de fonemas vocálicos y consonánticos. ¿De acuerdo? Bien, muchachos, entonces, ¿qué pasa? Los fonemas segmentales son los vocálicos y los consonánticos. ¿Cuántos fonemas segmentales vocálicos hay? Como no vas a saber 5 vocales, ¿verdad? Acá está. Esto aprendieron desde la primaria, ¿verdad? ¿Y cuántos son los consonánticos? Todos esos que están aquí, ¿ven? Sin vocálicos. Sin vocálicos. Esto me decía un alumnito, P, B, T, D, G, K, F. ¿Esta qué es, profesor? Esta es una representación fonológica. Es como un redondel partido de por medio. Esta representa al fonema Z. Z. Anoten, mis queridos alumnos. Z. X. X puede representar inclusive al fonema G y J. Estos dos, la X. La S no hay problema. Esta que está con su sombrerito, es como una J con su sombrerito. Esta viene a ser la Y. Anoten, la Y. Esto vamos a ver en el cuadro fonológico. Eso te va a ayudar bastante. Obvio, esta no hay problema porque esta es la ñ. Sin embargo, acá hay una C con su sombrerito también. ¿Qué fonema, de qué letra? Ustedes me dirán. La C con su sombrerito. ¿Qué letra es? ¿Qué fonema es La C entonces? con la H. La H, muy bien. Y esta que está con su bastoncito, pero con dos patas, ¿qué viene a ser? Esta es la L. La L, no se dice doble L, es la L. Ese es fonema. O sea, doble de esta, ¿verdad? Este es L y este es L. Aquí la R es simple y esta es la R vibrante. Con su sombrerito, la doble R. La doble R. Y aquí la M y la N no hay ningún problema. Por eso que hay 19 fonemas consonánticos y 5 fonemas vocálicos. En total te pregunto, ¿cuántos son los fonemas segmentales entonces? Suma, mi querido alumno. Te puede preguntar. 24. 24 fonemas segmentales, 5 vocálicos, 19 consonánticos. No te puedes confundir de ninguna manera. Bien, esos son los segmentales. ¿Cuáles son los fonemas suprasegmentales? Se llaman fonemas suprasegmentales porque acompañan a los segmentales. No están totalmente desligados, sino son los que se dan en forma simultánea, acompañan. Por eso dice, se dan en simultaneidad con los fonemas segmentales. ¿Cuáles son estos? Solamente dos, el acento y el tono. Al tono se llama también entonación. Te pregunto, mi querido alumno, ¿qué es el acento?
¿Y qué es el tono? Es la entonación, ya, correcto. El acento, no me vayas a confundir, acento con tilde es otra cosa. El acento es la sílaba tónica, que siempre es una sola en una palabra. ¿De acuerdo? Cuando digo, por ejemplo, aquí, en esta palabra, ¿dónde está el acento? La resaltada. Y dice acá, ma. Cuando leo, ¿cómo dirás? Amarás. Amarás. ¿Y hay palabra amaras? Claro que sí, del verbo amar. Si tú me amaras como yo te amo, ahí está, ¿ves? Si tú me amaras, está en condicional. La sílaba tónica está en la ma. Pero cuando digo, me amarás siempre, esto ha cambiado, ¿ves? La ma que estaba en posición intermedia, acá pasó al final. Amarás, ¿ves? Que resulta entonces que el acento, que es la sílaba tónica, ¿no? Puede cambiar de ubicación. Otro detalle, por favor. Todas las palabras en lengua castellana tienen acento. Un solo acento. Esa es la sílaba tónica. Y ese acento es el que puede determinar en algunas palabras, no en todas, cuando cambia de posición, puede indicar significados ligeramente diferentes. ¿Me están entendiendo, mis queridos alumnos? Por ejemplo, a ver, una pequeñita, a ver. La palabra mesa tiene dos sílabas, la me y la sa. ¿Dónde está el acento, mis queridos alumnos? ¿En la sa o en la me? En me. El En amé. porque si digo en la sa, entonces la palabra será mesa, ¿verdad? Inclusive los monosílabos, dicen algunos gramáticos, el mismo monosílabo mantiene su acento, como el caso, por ejemplo, de la palabra pan. Monosílabo, ahí está el acento. Pero si digo panes, ¿dónde está el acento? ¿En la nes o en la pa? Yo como 5 panes sin mi desayuno. ¿Dónde está el acento? El apa. Panes. En la pa, claro. Panes. Y si digo panera, ya tiene 3 sílabas. Debe tener un solo acento. ¿Cuál de las sílabas tiene el acento? La ra, la ne o la Ne. pa. La ne, ahí está, ya ve. Que resulta que ahí está el acento en la ne, porque la pa y la ra no tienen acento, se llaman sílabas átonas. ¿Recuerdas eso? Sí, han estudiado, ¿eh? ¿De acuerdo? Bueno, pero si digo entonces, a ver, seguimos con la palabra pan. A ver, si digo panadera, ¿cuál es la sílaba que tiene el acento? La D. Panadera. Y es una palabra de 4 sílabas, pues, ¿cuál? Una sola tiene el acento. ¿Cuál, muchachos? Panadera. La D. La La D, D. por supuesto. Pa, na, de. Mira, ahí está el acento, ¿eh? Una sola. ¿Qué pasa? Es una palabra de 4 sílabas y el acento va a estar en una sola. En este caso, en la D. Pa, na, de. Era, ahí está el acento. A eso se llama acento, ¿de acuerdo? Es un fonema suprasegmental, que cuando cambia de ubicación, cambia de significado. Acá dice viajó, oye, acá dice viajó. ¿Ve? En ese caso, por ejemplo, si digo viajo o viajó, puede cambiar. El tono o tonema viene a ser la inflexión final de la voz. Generalmente cuando se hacen preguntas, tono o entonación puede subir, puede bajar, etcétera. Generalmente, ¿cuándo van a subir? Van a subir generalmente cuando son preguntas. Si te digo, por ejemplo, ¿tomaste desayuno? Si es una oración afirmativa, el tonema va a ser descendente.
Pero si esto estuviera con signos interrogativos, el tonema va a ser ascendente. Si digo, ¿tomaste desayuno? El tonema, el tono final va a subir. ¿Tomaste desayuno? Si no tuviera signo de interrogación, obvio, será una afirmación y dirá con tonema ascendente, ¿tomaste desayuno? ¿Tomaste desayuno? Pero si es pregunta, el tonema siempre va a ser ascendente. ¿Me entendieron, mis queridos alumnos? El tono o entonación, cuando es afirmación, siempre es descendente. Cuando es pregunta, siempre es ascendente. A ver, si te digo, por ejemplo, ¿tienes hambre? ¿Tienes hambre? ¿Es pregunta o no es pregunta? No es pregunta. Está afirmando. ¿Tienes hambre? Debes comer. Si dijera, por ejemplo, ¿el tonema va a bajar? ¿Va a ser descendente o va a ser ascendente? ¿Tienes hambre? Hablen, muchachos. Descendente. Descendente porque es afirmación. Pero si dijera ahora con signos interrogatorios, ¿tienes hambre? La mamá cuando pregunta a su hijito, ¿tienes hambre? ¿Has tomado desayuno? Está preguntando, ¿eh? Entonces el tonema va a ser ascendente cuando es pregunta. Clarísimo, ¿verdad? Hasta ahí. Dos clases de fonemas suprasegmentales. Nada más hay acento, tono, a esto se llama también entonación, que puede ser descendente o ascendente cuando es pregunta. Bien, si me preguntan, enhorabuena. Entonces supongo que están entendiendo perfectamente. ¿Qué es esto, muchachos? Esto es propio de la fonética. El campo de estudio de la fonética está aquí. ¿Y qué dije? Si me contestan esto, sí estoy bien, ¿eh? ¿Cuál es la mínima unidad de la fonética? ¿El fono o el fonema o el fono? De la El fono. fonética, el fono. Y esta cabe. ¿Por qué? Porque cuando se produce la voz humana, cuando hablamos, según la fonética, se produce precisamente todo lo que tenemos en nuestro cerebro, los fonemas que son abstractos se van a materializar a través del habla. Y todo eso estudia la fonética. Y en primer lugar te dice, conozca primero esto que se llama aparato. ¿Qué clase de aparato? Fonador. No me vayan a decir como otro alumno que me dijo, profesor, pero acá está hablando del aparato respiratorio. Claro que sí. Otro me dice acá del aparato glótico, etc. No, resulta que el aparato fonador tiene componentes de diversos órganos que hace posible que cuando nosotros vamos a utilizar los fonos, o sea, los sonidos articulados, ¿no? Se van a producir interviniendo todos estos órganos. ¿Qué más? La fonética nos dice, el aparato fonador que produce la voz humana, esto anoten, la voz humana se produce a través o por medio del aparato fonador. ¿Y qué es el aparato fonador? Todo este conjunto de órganos. Ese aparato fonador tiene tres cavidades. Una cavidad supraglótica, toda la cabeza. Otra cavidad glótica, que es lo que comúnmente llamamos la garganta, que es fundamental para hablar. Sí, ya Barrega. Y otra, la cavidad infraglótica, que está en la parte del tronco. Inclusive podemos recordar aquí tres componentes como parte del cuerpo humano. La cabeza, el tronco y por supuesto más abajo están las extremidades, tanto superiores o inferiores. Pero acá queremos hacer énfasis en estas tres cavidades que conforman el aparato fonador. No te vayas a olvidar. Cavidad supraglótica, la cabeza, cavidad glótica, la garganta, comúnmente llamada, y la cavidad infraglótica, la
cavidad del tórax, ¿Qué está en esta última cavidad inferótica? Los pulmones. ¿Para qué sirven los pulmones? ¿Para hablar sirve? Claro que sirve. Algunos dicen, no, no sirve. ¿Cómo que no? Aquí, ustedes saben, por el proceso de respiración permanente, que ni siquiera nos damos cuenta, nosotros estamos tomando el aire, inclusive dormidos estamos tomando el aire y lo almacenamos en los pulmones. Los pulmones son dos órganos muy importantes que almacenan el aire. Y es el proceso de respiración. Aspiración, tomar el aire. Expiración, botar el aire. Anoten, aspirar, tomar el aire. Expirar, botar el aire. ¿Con cuál se produce cuando hablo yo en esos instantes? ¿Estoy aspirando o estoy expirando el aire, mis queridos alumnos? ¿Qué dicen? Si me dicen eso, tienen una idea fundamental. ¿Cómo se produce la voz humana? La voz humana se produce cuando se aspira el aire o cuando se expira el aire. Hablen, muchachos. Cuando hablan ustedes, ¿cómo? ¿Toman el aire o botan el aire? Cuando se expira. Expira. Expirar quiere decir botar el aire, almacenado en los pulmones. En estos órganos pequeñísimos que son los bronquios, los bronquiolos, dos grandes ramas acá. Esto se llama, esta cavidad viene a ser la cavidad laríngea que está aquí. El aire expelido de los pulmones llega a esta que se llama específicamente la tráquea, y la tráquea queda acá en la cavidad glótica, ¿no? Lo que comúnmente llamamos la manzana de Adán, ¿recuerdan? Algunos lo tienen más grande, algunos pequeños, depende de la constitución física de cada persona, ¿no? ¿Y por qué tienen aquí? Los muchachos más que nada tienen una manzana de Adán más pronunciada, más formada, etcétera. Algunas chicas también, ¿no? ¿Por qué tenemos aquí? Porque aquí hay dos membranas delgadísimas que están bien protegidas por unos cartílagos y eso hacen que acá haya lo que se conoce como la manzana de Adán. ¿Qué está dentro de ella? Las cuerdas vocales. Anoten, muchachos. Cuerdas vocales. Esta se llama la laringe. Aquí es esta parte donde están las cuerdas vocales, se llama la glotis. Por eso se llama cavidad glótica. Cavidad glótica. ¿Qué órgano principal está? Las cuerdas vocales. Estas cuerdas vocales, al más ligero paso del aire que sale de los pulmones, puede vibrar o en todo caso no puede vibrar, pero sale hacia arriba y sale por dos cavidades, o bien por la cavidad de la nariz, cavidad nasal, o bien por la boca, la cavidad bucal. Y eso ya está en la cavidad supraglótica. Hay dos cavidades grandes, la boca y la nariz. Si el sonido del aire expelido sale por la nariz, el fonema será nasal, sonido nasal. Y si sale por la boca, el sonido o el fonema será bucal. ¿Ve? Para eso es que estudiamos esto, ¿ve? Felizmente acá quisiera aclarar, los únicos fonemas nasales son la M, la N y la Ñ. Anoten, fonemas nasales, la M, la N y la Ñ. ¿Por qué? Porque cuando sale el aire expelido por los pulmones, pasando por la cavidad glótica, llega acá a la boca, y aquí hay un órgano muy importante que se llama la glotis. Es un órgano móvil. Cierra el paso del aire para que el aire no pase por la boca, no salga por la boca, sino salga por la nariz. Por tanto, esos fonemas son nasales. Vuelvo a repetir, solamente 3. Y todos los demás fonemas, vocálicos o consonánticos, salen por la boca. Y todos son orales o bucales. ¿Entendieron, muchachos? Bien. ¿Hay alguna pregunta, por favor?
Aquí, por ejemplo, en la cavidad infraglótica, que separa la parte dura, que es propiamente el tórax, cubierto externamente por las costillas. Por esta parte delantera hay un hueso que donde engarza las costillas que están también engarzadas por la parte posterior, por la espalda, mejor dicho, en la columna vertebral. Pero acá hay esta parte sólida para proteger justamente a estos pulmones, ¿no? Y más abajo que está la parte blanda que conforma toda la cavidad abdominal, comúnmente llamado, como llamamos, la barriga. La parte dura que es el tórax y la barriga está separada por una membrana delgadísima que se llama diafragma. Membrana delgadísima, pero muy fuerte, por cierto, que todos tenemos. Cuando vamos a hablar, esta membrana presiona a los pulmones para que el aire salga por la tráquea, llegue a la glotis y luego sale o bien por la nariz o bien por la boca y se produce la voz humana. Fíjense la maravilla que es el aparato fonador. ¿Me entendieron, muchachos? Profe, disculpe, una consulta. Sí, ¿te escucho? En la anterior diapositiva, cuando dice fonemas suprasementales, las oraciones exclamativas también serían, ¿dónde lo podría ubicar? ¿En ascendente o descendente? Todas las expresiones que son afirmaciones, exclamaciones, tienen fonema descendente. Perdón, tonema descendente. Entonación descendente. La única que tiene ascendente son las interrogativas directas totales. ¿Cómo es eso de la interrogativa directa total? Que empieza con un verbo y tiene signos interrogativos, como en este caso. Y que la pregunta, esa pregunta va a ser, va a tener una respuesta o bien sí o bien no. Es el único caso donde se produce el tonema ascendente, el tono o tonema ascendente. Por ejemplo, Y como en, dije, si digo, por ejemplo, ¿tienes hambre? Ahí está empezando con el verbo, con un verbo, ¿cuáles tienes? Y cuando le pongo las interrogaciones, estos signos interrogativos, obviamente la oración va a decir, ¿tienes hambre? Sube para arriba, ¿ve? Y la respuesta, o bien va a ser sí, o bien va a ser no. Si pregunta, ¿tienes hambre? Sí. ¿Tienes hambre? No. Entonces, ¿qué resulta? Que el tonema en esos casos es únicamente ascendente. En cambio, en las afirmaciones, las exclamaciones o las otras formas de expresión, siempre va a tener tonema descendente. ¿Está ya, claro? en las otras interrogaciones que son, que no empiezan con verbos, o sea, algunas, acá encontré Ah, que exacto. decían Puede haber parciales. una interrogativa indirecta. Si es una interrogativa indirecta, el tonema también va a ser descendente. Por ejemplo, si digo, a ver, ¿cómo es interrogativa indirecta? Cuando empieza con un pronombre interrogativo. A ver, le pregunto a la chica, ¿dónde estuviste anoche? ¿Dónde estuviste anoche? El tonema es descendente. No va a ser ascendente, porque está empezando con pronombre interrogativo. ¿Dónde? ¿Dónde? Recién viene el verbo, estuviste anoche. Sería algo incorrecto que diga, ¿dónde estuviste anoche? No, el muchacho le pregunta a la chica, ¿dónde estuviste anoche? Tonema ascendente, no, pues la chica se va a reír cuando el muchacho le pregunta, ¿dónde estuviste anoche? No, y le va a decir, aprende a hablar, hombre, le va a decir, no, más o menos por ahí. Todo tonema es descendente cuando es afirmación, cuando es negación, cuando es pregunta indirecta que empieza con pronombre interrogativo, dónde, cuándo, cómo, etc. ¿Está bien? ¿Qué dice mi Ya, profe. alumna? Sí, Muy bien, todo claro, gracias. ya, muy bien. Así me gusta que me pregunte. Ya, pero no olviden, ¿verdad? ¿Cuántas cavidades tiene el aparato fonador? Cavidad glótica, cavidad
Perdón, cavidad supraglótica, cavidad glótica y cavidad infraglótica. No olviden. De repente vamos a ver una por una. Claro, miren, ¿ve? El aparato fonador. Esta es tu cavidad, nuestra cavidad supraglótica. O sea, la cabeza, ¿ve? Aquí está tu nariz, nuestra nariz, tus labios, ¿no? Esta cavidad que está acá, esta rojita es la lengua y esta es el paso que da a la cavidad bucal y esta puede pasar acá para que salga por la nariz, es la cavidad nasal. Esto es muy importante, mis queridos alumnos. ¿Por qué? Porque aquí justamente se produce la articulación de los fonemas. ¿Ya? ¿Qué pasa? Tenemos una cavidad bucal, la boca, y una cavidad nasal, que es toda la fosa nasal. No es una cavidad grande, ¿no? Y acaba la resonancia, etcétera. Pasemos a la cavidad bucal. En la cavidad bucal, en nuestra boca, tenemos órganos activos y órganos pasivos. ¿Qué quiere decir, profesor? Órgano activo es móvil. ¿Cuáles son los órganos que se mueven en la cavidad bucal? Principalmente, ¿cuál es la que se mueve? ¿Qué órgano se mueve en la cavidad bucal? ¿Saben La ustedes? lengua. A ver, dime, por favor, cuando yo estoy hablando en La este lengua. instante. Por supuesto, la lengua, mira, se contrae tan pequeñito o puede salir inclusive por la boca y puede subir hasta tu nariz. La lengua es tan flexible o puedes sacarla acá inclusive, no sé, bueno, es muy flexible. Esta es la primera, digamos, parte, a la puntita de la lengua se llama el ápice de la lengua. Esta es la que cuando hablamos en esta instancia, si estoy hablando, ustedes hablan, esto vibra. ¿Han visto ustedes los ofidios ahí en las películas? Un ofidio, ¿no? Una culebrita, una vibra, la lengua, ¿está bien? Así es, muy similar a la nuestra. Ya, este es el órgano móvil, más móvil que puede tener en la cavidad bucal una persona. ¿Qué más? Otro órgano movible, ¿cuál sería? Que se mueve. ¿Cuál más, muchachos? Fíjate acá. Se abre y se cierra la boca. ¿Cuál se Los mueve? labios. Cuando nosotros hablamos por la parte externa, los labios se mueven. Pueden cerrarse, pueden abrirse, extenderse, etc. Entonces, los labios son órganos movibles. ¿Cuál se mueve más, el labio superior o el labio inferior? ¿Qué le dicen, muchachos? A ver, Hola, hola, ¿cuál pues, hola. el superior o el inferior? El inferior. El inferior, pues claro, la mandíbula, aquí está la mandíbula, cuando hablas está ahí, ¿ve? Se nota en algunas personas. Bueno, ya. Entonces, dos órganos móviles o movibles, la lengua, los labios superior e inferior. Hay un órgano que también se mueve en la cavidad bucal. ¿Cuál, muchachos? Casi no nos percatamos. Fíjense, la cavidad bucal está este órgano, ¿eh? Esta que está pintada La de azul. úvula. La úvula. Comúnmente, ¿cómo se llama la úvula? La campanita, la campanilla. Algunos ni cuenta se dan, no sé si son conscientes que tienen o no. Fíjate todas las maravillas que tenemos. ¿Qué pasa? Esta úvula se mueve. Se mueve, por ejemplo, si voy a producir un sonido nasal, la M sale por acá, aquí están las cuerdas vocales, aquí está la glotis, el aire sale por acá, va a llegar a la cavidad bucal y va a querer salir por la boca. Entonces, ¿qué pasa? La úvula se pega aquí, cierra el paso del aire para que no salga por la boca, sino para que salga por la nariz. Cuando produzco los fonemas nasales, M, N, ñ. ¿Qué pasa? La úvula se ha pegado aquí, no dejó el paso que salga por la boca, sino por la nariz. Son los únicos casos de fonemas nasales. Todos los demás fonemas
por ejemplo, si digo cualquier otra palabra, etcétera, eh, que tenga consonantes o vocales, esta úvula se va a pegar, se pega acá a la pared de esa parte y deja el paso libre para que salga por la boca. Pero si se trata de la M, esto cierra el paso y la M y la N sale por la nariz. ¿Me entendieron, muchachos? Entonces, la cavidad bucal, tres órganos activos móviles: la lengua, labio superior e inferior y la úvula. ¿Qué más tenemos en la cavidad bucal? En la boca tenemos órganos estáticos que participan activamente en la producción de los fonemas. ¿Cuáles son ellos? Por ejemplo, los dientes superiores e inferiores. Los dientes superiores e inferiores. Todo el arco dentario superior. No, eso facilita precisamente la producción de los fonemas. ¿No? Por ejemplo, si digo el fonema, a ver, T, 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 o si puedo decir D. Esta lengua se va hacia los dientes. T, D, T. Muchachos, a ver, muchacho que diga T, ta, T, ta. ¿Hacia dónde va tu lengua? Allá, ¿no? Va hacia los dientes, se quiere salir. T, ta. Entonces, ¿qué pasa? El fonema es dental, o en todo caso interdental. Ya, ¿qué más? Es un órgano estático. ¿Qué más tenemos? El techo de la boca. Todo esto, ¿cómo se llama? Esto se llama el paladar. Ahí está, ¿ves? Paladar. Entonces, este paladar está estático, es el techo de la boca, y cuando la lengua sube y choca hacia el paladar, el fonema será palatal. Si está con relación a los labios, el fonema será labial o bilabial. Si el fonema, la lengua choca con los dientes, se aproxima a los dientes, será dental o en todo caso interdental. ¿Ya ve? Eso debemos tener en cuenta. ¿Qué más? Por la parte posterior, ya para llegar a la úvula, está el paladar, el velo del paladar. El velo del paladar. Si la lengua sube aquí, el fonema será velar, velar, velar. ¿Ve? Entonces, juega un papel importante los dientes, los labios, ¿no? El paladar, el velo del paladar, etcétera. Por eso que la clasificación, vuelvo a repetir, generalmente las consonantes son dentales, interdentales, palatales, velares, etc. ¿De acuerdo, muchachos? Ya, aclarado. Si hay alguna pregunta, por favor. Ya, clarísimo, ¿verdad? La clasificación de los fonemas consonánticos. Miren estos. Los fonemas consonánticos se producen generalmente en la cavidad bucal. ¿Quién estudia todo esto? La fonética. ¿Qué resulta? Cuando hay en la cavidad bucal, donde se produce la articulación de consonantes, necesariamente es aquí, con la intervención de la lengua como órgano móvil, de los labios, ¿no? Pero con participación o intervención de los órganos pasivos o estáticos, como los dientes, el paladar, el velo del paladar, etc. Entonces, cuando la lengua sale y quiere salirse, como el caso de teta, dedo, pomo, beso, bebé, si digo bebé, los dos labios, entonces el fonema va a ser bilabial. Participan los dos labios. Y los únicos fonemas bilabiales es la P, la B y la M. Están haciendo muy buen ejercicio. Pronuncia lentamente, lentamente. P,
B, M. Y te das cuenta que tus dos labios se unen, ¿ve? P, B, M. Resulta que hay tres consonantes bilabiales. Bilabiales. En el caso de si pronuncio la D y la T que te dije, D, Do, T, Ta, ¿qué pasa? La lengua se quiere salir entre tus dientes y los únicos fonemas dentales son la D y la T. Por esa razón. Ahora, si nosotros cuando pronunciamos la L, mira la lengua dónde se va, hacia el alveolo. ¿Qué pasa? La R, la S, la lengua sube y trata de llegar a la parte posterior de, del paladar. Entonces, ¿qué pasa? La L, la R, la S, la R vibrante y la N son fonemas alveolares. Alveolares. ¿Dónde se encuentran los alveolos, mis queridos alumnos? Por acá creo está. A ver, veamos. No, acá no está. Acá. Miren, acá tienes el diente superior e incisivo generalmente. Por la parte delantera, los incisivos sostienen una membrana muscular. Como nos dicen los dentistas, son las encías. Cuando nos cepillamos acá, nos cepillamos, algunos acá, ¿ve? Algunos hasta sangrar, etc. Bueno, es por adelante. Por atrás está sostenido por, por un cúmulo de músculos que se llaman alveolos. Son los alveolos dentarios. De tal manera que cuando tú hablas, como en este caso, cuando tú hablas, por ejemplo, ya hemos hecho la clasificación, acá, mira, ve, el diente, el ápice de la lengua va a chocar acá, ve, a la parte posterior donde sostiene a los dientes. Entonces, estos son fonemas alveolares. La L acá, la R, pronuncia lentamente y va, ¿dónde va tu lengua? L, R, S, R, N, va subiendo acá, ¿ve? Por eso esos fonemas son alveolares. Sin embargo, cuando pronuncio ñ, che, esta es la che, esta es la ñ, esta es la y, ¿qué pasa? Toda la lengua sube hasta acá, al techo de la boca, al techo de la boca. Y cuando sube acá, estos fonemas son palatales, porque está llegando al paladar, al techo de la boca. La ñ, la che, la l, la y. Y cuando pronunciamos la G, la K, la J o la G, la lengua se va acá a la parte posterior, a la parte posterior. De tal manera entonces, ¿qué pasa? Los fonemas son velares, los velares, los velares. La Z que habíamos dicho, si pronuncias Z, Z, mira dónde va tu lengua, ¿ve? Z, Z entre los dientes. Por eso la Z es la única interdental. Y cuando digo la F, F de feo, de fea, F, mira dónde se va. La punta de la lengua se va entre los dientes. Entre los dientes, pero también con participación de los labios. Por eso, el fonema F es labio dental. Labio dental. Muy bien, está practicando la muchacha. ¿Ves? Eso vas a responder en el examen, ¿ah? Clarísimo. Por tanto, la clasificación de los fonemas consonánticos. Otro es, la que hemos visto es por el punto de articulación. Y este modo de articulación, a ver, quiero regresar acá. Esto era por acá. Aparato fonador. Acá. Por el punto de articulación. ¿Qué es? Pueden preguntar el examen. ¿Qué es punto de articulación? Es el lugar donde se une o aproxima un órgano activo, en este caso la lengua, o puede ser los dientes,
¿no? Hacia un órgano pasivo y se produce la articulación generalmente de consonantes. Consonantes. Lugar donde se une o aproxima. Eso se llama punto de articulación. Ahora, cuando hablamos de modo de articulación, por acá está, modo de articulación, modo de articulación. ¿Qué es modo de articulación? La forma. La forma en la que se realiza la articulación de consonantes. ¿Cómo entendemos esto? Puede ser con obstrucción total, obstrucción media, obstrucción con fricación. Va a haber como cierta fricción. Acá va a abrirse a medias y aquí hay un cierre total, en este caso de los labios. Eso se llama modo de articulación. Entonces, por el modo de articulación donde se cierran los labios, esas consonantes se llaman oclusivas. Cuando pronunciamos, a ver, pronuncien, mis queridos alumnos, lo están haciendo muy bien, la B, D, G, P, T, K, se cierran los labios. Por tanto, estos son los fonemas oclusivos por el modo de articulación. En cambio, con cierta fricción, con cierta vibración, si digo F, F, Z, J, G, S, Y, entonces la boca está media entreabierta, va a haber cierta fricción, por tanto, estos son fonemas consonánticos fricativos. Aquí son oclusivos. ¿Y cuál es la única fricada? Cuando pronuncian, muchas veces pronuncian che, che, che. Hay una africación. Se africa, ¿ve? ¿Qué quiere decir? Una fricción va a ser mayor que aquí. Y la única consonante fricativa es la che. ¿Qué más tenemos por el modo de articulación? Las vibrantes. La R esta es simple, pero cuando digo R, R, como vibra la lengua, ¿eh? R, R. Las laterales hacia los costados, la salida del aire es hacia los costados, son la L y la L. Este te dije que es la L. L. Tiene fonema diferente, ¿eh? No me vayan a decir doble L, no, así no. Es la L y la L. Y las nasales, ya te dije, ¿por dónde sale? No sale por la boca, sino por la nariz. ¿Cuál es? La M, la N y la N. Ese criterio de nasales depende del modo de articulación. ¿Hasta ahí estamos bien? Muchachos, Profe, sí, te escucho. ¿puede pasar a la diapositiva 11, por favor? La Para 11. tomar una foto. ¿Esta? A ver. Ahí está, ahí está. Sí, profesor, gracias. Ya. 12, 13. Clasificación de los fonemas consonánticos. Acción de las cuerdas vocales. Por la acción de las cuerdas vocales saben ustedes que está en la cavidad glótica, en la manzana de Adán. Allí adentro tenemos dos membranas delgadísimas que vibran o no vibran cuando sale el aire por los pulmones. ¿Qué pasa? Cuando vibran se llaman sonoras y si no vibran se llaman sordas. Por eso existe, me están escuchando mis queridos alumnos, consonantes sordas y consonantes sonoras. Esto también viene en varios exámenes. ¿Qué son consonantes sordas? Que son consonantes que se producen sin vibración de las cuerdas vocales. Sin vibración, anote. No es porque no escuchan. Un alumno decía, sordo, no escucha, pero no, no es así. Es consonante sorda, se produce cuando no vibra las cuerdas vocales. Miren, muchachos, este diafragma es un corte transversal precisamente. No me vayan a estar confundiendo con otra cosa, por favor, ¿eh? Esto es la glotis. Aquí están las cuerdas vocales. Estas si vibran o no vibran. Si no vibran, son sordas. ¿Cuáles son las sordas? La F, la Z, S, JG, X siempre es JG,
Acá está la Ch, la P, la T y la K. Esas son las únicas consonantes sordas. Y las sonoras, cuando vibran las cuerdas vocales, y en este caso la B, D, G, la Y, L, L, M, N, ñ, R y la doble R vibrante. Clarísimo, ¿verdad? Consonantes sordas y consonantes sonoras. Ya sabes, entonces. Aquí un cuadrito donde hay correspondencia de los fonemas y las letras, ¿no? ¿Qué pasa? Ustedes saben, a ver, más bien esta les pregunto, a ver, de sus conocimientos previos. ¿Qué son conocimientos previos? Los que ustedes aprendieron o qué es lo que le enseñaron a la secundaria. Ustedes saben, los fonemas son sonidos y estos sonidos tienen su correspondiente representación. Es la letra, las letras. Las letras se llaman también grafías, se llaman también grafemas. Si hablamos de los grafemas, las letras, van a tener sus correspondientes fonemas. Ahí están viendo. Más bien te pregunto para que tengas una idea precisa. ¿Cuántos grafemas, grafías o letras tiene nuestra lengua, el sistema castellano? ¿Cuántas letras hay? Todo esto está debidamente ordenado en lo que se llama alfabeto o abecedario. Esto aprendieron desde la primaria, quizá antes. ¿Cuáles son esas? Las letras o grafemas A, B, C, X, Y, Z. Quiero que me digan eso. ¿Cuántos son? Si sabes esto, estás recontra preparado para el examen. Esa pregunta siempre viene. ¿Cuántos grafemas, cuántas letras, cuántas grafías tiene el castellano? No hay respuesta. Anoten, 27 letras, 27 grafemas. 27 letras y 27 grafemas. Ya. ¿Cuántos fonemas hay? Si hay 27 letras, 27 grafemas, debería haber 27 fonemas, 27 sonidos mínimos, ¿no? Pero no es así. Anoten, los fonemas son solamente 24. Y ustedes me han dicho, vamos a repetir acá, ¿cuántos fonemas tiene? A ver, ¿dónde estamos? Por acá. A ver. No, acá. Por acá. Ya hemos hecho el primer ejercicio. Tampoco. Bueno. A ver. Esto ya hemos explicado. Por acá. Modo de articulación también hemos dicho. Estamos por acá. Bueno, mejor les digo de frente, muchachos. Si sumo todas estas consonantes, todas las consonantes van a sumar a 19. Está por acá. No es que no puede haber. ¿Cómo se clasifican los fonemas? Aquí está. Los fonemas segmentales. Esta es. ¿Cuántas vocales? Todos saben ustedes. 5 vocales. Esta también tiene su clasificación. Bueno, después la vamos a hacer. 5 vocales. ¿Cuántas consonantes? 19 consonantes. Estamos hablando de fonemas. 19 consonánticos y 5 vocálicos. ¿Cuántos suman, mis queridos alumnos? Quiero escuchar a ustedes. Expertos en matemática. 24. 24 fonemas segmentales. Solamente hay 24 fonemas. ¿Cuántos grafemas, cuántas letras dije? 27. 27. Profesor, me preguntaba Gualvito, ¿pero por qué, pues, profesor? Si hay 27 grafemas, debe haber 27 fonemas. Sí, pues, pero ¿qué resulta? Que
hay dos grafemas, por ejemplo, en el caso de la B. ¿Dónde está la B por acá? La B. A ver, en el otro debe estar. Que esa es la pregunta. La B y la V tienen un solo fonema. La B y la V tienen un solo fonema. Como por ejemplo, si digo un solo sonido, pero la diferenciación va a ser cuando ortográficamente voy a diferenciar, ¿no? Entonces, los poligráficos, como el caso de balada, vela, miren, tiene la misma forma diferente, pero esto suena igual. Balada, vela. El fonema es B. No hay otra forma de representación. El fonema es B. Ahora, ortográficamente, si digo vela, no voy a escribir con la B, sino con la V. Eso se llama V. Y cuando digo balada, es con la B. Ortográficamente esto cambia, por eso hay poligrafía, diferente forma de escribir, ¿no? Otro, por ejemplo, es con la S y la C. Si digo, por ejemplo, zapato, ¿no? Y si digo zapato, zapato obviamente voy a escribir con la S. Perdón, cuando pronuncio zapato escrito con S y escrito con Z, suena igual. Resulta entonces que es un fonema poligráfico. Dos formas de representar un solo fonema. Yo quisiera que esto lo vean con un poquito, ¿no?, de cuidado para que puedan entender, ¿ven? Entonces eso se llama poligrafía y en otro caso se presenta la polifonía. ¿Sí me entendieron? A ver esta preguntita, por favor. En la 2 dice, el punto de articulación es el lugar en el que los órganos articulatorios se aproximan, interrumpiendo la salida del aire pulmonar a la hora de producir el sonido consonántico. Eso te expliqué, por favor. Eso se llama punto de articulación. ¿Qué más? De acuerdo con esta afirmación, correlaciona las consonantes subrayadas. En tu cuadrito puedes ver esto, por favor. A ver, La D de subrayado dado, está aquí, ¿ya? ¿Y esto qué cosa es? Hemos dicho, representación de qué fonema? de la Z. De la Z. Ahora busca ese cuadrito que te expliqué por acá. Ese es velar, interdental, labiodental o palatal. Tienes que correlacionarlo. Interdental. Ya, muy bien. Ya. Ahora, en la otra, esta dice vigente, es vigente. Esta X funciona como la J o como la G. En este caso, como la G. La G es velar, interdental, labiodental o palatal. Eso te está preguntando. Velar. Es velar. Muy bien. Seguimos. Acá, ¿qué dice esta palabra? Mayordomo. Claro, esta es la Y. Mayordomo. Y la Y, ¿cuál de estas es? Eso te está Palatal. preguntando. Palatal. Ah, muy bien. Ya ves, son mis alumnos, ¿eh? Si estuviéramos en presencial, muy bien. Claro. ¿Qué vas? Y finalmente, esa como, como leo. Esta representación es fonológica, pero quiero forma ortográfica. Eficaz. Eficaz. Pero fíjate que está subrayada la F. Y la F, ¿qué es? Labiodental. Labio dental. Muy bien, excelente. ¿Cuál es la respuesta, muchachos? La D. La B. Uno B. No, D. D de dedo. A, D de dedo. Muy bien. B, A, correctísimo, muy bien, excelente. Así te vienen los exámenes. Mira, ve, si le pones atención y un poquito de cuidado, sumamente fácil, muchachos, ¿eh?
Excelente. Profesor, ¿podría poner la diapositiva anterior, por favor? ¿La cual? La diapositiva anterior, la última, la 14, creo. Ah, la última, la última. Ya, ahí está. Ese cuadrito dije con mucho cuidado, ¿ve? Estos que está acá quiero aclarar. Con este slash, como llaman ustedes slash, con líneas oblicuas, son los fonemas. Este fonema P, su representación gráfica, grafema o letra es la P. Es igualita, es igualita. No hay ningún problema. Pero en este caso, observen, esa no es igualita. Su representación fonológica es la C con su sombrerito. ¿Cuál es la letra o grafema? La Che. Eso es lo que te quiero decir. Como no me vas a entender, es igualita. Esta, ¿qué cosa es esta? La J con su sombrerito es la Y. Esta, ¿qué es? Esta está bien, no hay ningún problema. Aquí, esta con sus dos patitas, ¿qué cosa es? La L. ¿De acuerdo? Y aquí no hay ningún problema. Pero si esta estuviera la R con su sombrerito, ¿cómo sería aquí? La doble R. Todo lo demás no hay ningún problema. Algún alumno decía, profesor, y sombrerito, eso no se llama sombrerito, es parte de la letra. Por favor, cuidado, ¿eh? Eso se llama la virgulilla que está ahí, eso no cambia, acá no hay representación. En los vocálicos ni hablar, ningún vocálico cambia. Exactamente los fonemas se representan exactamente como grafemas o letras. La poligrafía se da precisamente acá en dos formas. Te dije la B puede ser con la B o la V. La K puede ser con la C, con la Q o con la K misma. La G, JG, acá por ejemplo. La S, sepelio o gesto, por ejemplo, ¿no? Xen mismo, por ejemplo. O cuando digo, por ejemplo, xilofón, ahí está, por ejemplo. ¿Ves? Acá está Z, ya te dije. Acá la J o la G. Aquí la doble R, recuerdan, ortográficamente no hay ninguna palabra que empieza con doble R. Toda palabra, por vibrante que sea, empieza con una R. La doble R se pone en posición intermedia cuando está entre dos vocales. Entre dos vocales. Y finalmente la I puede ser en posición inicial o posición intermedia. Perdón, sí, intermedia también puede haber, o posición final. Si tiene posición final, esta es poligráfica, o sea, se puede escribir de dos maneras, con la Y final vocálica o con la Y. La regla dice cuando la palabra termina en Y, ¿no? Entonces puede tener un fonema allí. Ese es el pequeño detalle acá, ¿ves? ¿Está Profesor, claro? una pregunta. ¿Sí te escuchó? En la Z, en los casos que vaya, por ejemplo, la C se pronuncia como Z, es antes, tiene que ir antes de la E y de la I. Claro, es así, por supuesto. Porque, ¿qué pasa? La Z, esta Z que está aquí, ¿no? Por ejemplo, si dijera, por ejemplo, TES y, bueno, mejor otra. Si cambiaría, por ejemplo, FAS, por ejemplo, y FASES, entonces la Z cambia a la C. ¿Por qué? Porque tiene los mismos fonemas. No, me FAS, refiero a que cuando, por ejemplo, ponen la palabra maceta, ya. esa C se pronuncia como una Z. En el Ah, caso que exacto, la claro, que su C vaya pronunciación. antes de la E y de la I, me parece, ¿no? Ah, exacto, claro, muy bien. Tiene que estar en posición intervocálica. Pero esta está sonando igualita que esta. No olviden esa que estoy diciendo. Si escribo ortográficamente, por ejemplo, zapato, necesariamente escribo con la Z. Pero ¿qué pasa si escribo con S? Suena igual. Quiere decir que tiene el mismo fonema. En el paso intermedio, lo que estás mencionando, efectivamente, tiene que estar en posición intervocálica. A 0, por Por ejemplo. ejemplo, en la palabra ácido, la C se representa como Z. Claro, claro, en su representación fonológica, pero en forma ortográfica tiene que ser necesariamente con la C.
¿Ya? Claro, en lo que es fono, ¿no? Ah, exacto, fono, exacto. Muy bien. Sí saben mis alumnos, mira, ¿ve? Seguimos, muchachos. Acá hay una pregunta. Ejercicio ya. Elige la opción que presenta mayor cantidad de vocales posteriores. Ah, perdón, pero no me hizo la clasificación de vocales. Ah, ¿qué es eso? Nos estamos saltando, ¿eh? Todo eso cuanto hemos hecho. No, acá hay dos. Ya, si nos alcanza el tiempo. A ver. Ejercicio Esa 2. sí, sí hicimos. Esa Ah, ya la esta sí, hicimos. pero esta no. Esa no. Aquí tiene que decir, ¿verdad? Dos, dice, según el punto de articulación. Recuerda que el punto de articulación, expliqué, es el lugar donde se une o aproxima un órgano activo con un órgano pasivo. Entonces, según ese criterio, punto de articulación, los fonemas finales de las palabras reloj, abdux, zigzag son, mira, ve, tiene que ser uno, ¿eh? Los finales, o sea acá, la J, la X y la G. Estos tres son dentales, interdentales, alveolares, alveolares o palatales. Si me dices esto, si estamos bien, ¿ah? Velares. ¿Ah? ¿Seguro? A ver, fíjate bien, por favor. A ver, mm, la J, esta puede ser representada, dije, por la X. La X, ¿dónde la ubicas? En un velar. Acá. Velares. Ah, ahora sí, esta, la misma, por supuesto, que es velar. Y la G, ¿dónde la ubicas? Igual velar. También velar. ¿Cuál es la respuesta? Velares. Velar, ya, está bien. Es la B, está bien. Ahora, en la 3, identifique la opción donde la función distintiva se cumple entre fonemas oclusivos. Aquí ya está por el modo de articulación. Recuerda que por el modo de articulación, o sea, la forma como se produce la articulación, puede ser oclusivos, fricativos, africados, laterales, vibrantes, simple o múltiple, lateral, nasales. Ya, donde la función distintiva. Ah, perdón, acá te tengo que aclarar. ¿Qué es función distintiva? Por ejemplo, la función distintiva en mi ejemplo anterior estaba, cuando dije bala, mala. Esas dos palabras están prácticamente escritas igual, ¿verdad? Bala, mala. ¿Cuál está diferenciando? Las consonantes. En bala, la B, y en mala, la M. Resulta que mala es una cosa sin su significado y bala es otra cosa. ¿Dónde encuentras esa forma aquí? Eso te está preguntando. A eso se llama par mínimo de diferencia. En casa y gasa. A ver, en la B. En la casa dejamos la gasa. Oh, excelente. Casa y gasa subrayan, ¿eh? Entonces, ¿cuál es la función distintiva entre la C y la G? Pero esta C no hay en el cuadro fonológico, ¿recuerdan? Está representada por la K de kilo. Y la K de kilo, ¿qué clase de fonema es? Es fonema oclusivo. Compruebe. Vuelvo a repetir, no vas a encontrar en el cuadro de consonantes fonológicamente la C, si no está representada por la K. Y en el caso de Gaza, que tiene la misma escritura, casi la misma, la G, esta sí es la G, y esa está considerada como qué clase de fonema. También oclusiva. Efectivamente, en este par mínimo encontramos función distintiva
de dos fonemas oclusivos. Correcto, la respuesta es la D. Pero subraye con esa explicación, por favor. ¿Eh? Aquí C no hay, es K, y aquí la G es si hay. K y G son fonemas oclusivos. ¿De acuerdo, mis queridos alumnos? Hablen pues, muchachos. Correcto, ¿no? Sí, sí, profe. Muy bien, muy bien. Seguimos ahora. ¿Cómo se clasifican las vocales? Es muy bonito, ¿ve? ¿Qué resulta? Más bien yo quisiera que le ponga acá una línea así, una línea aquí y una línea aquí. Y resulta un triángulo, ¿ve? El triángulo invertido de Helva se llama eso. ¿Ya? ¿Ya la pintaron, no? Muy bien. ¿Qué resulta? Que las vocales que están aquí se clasifican por su ubicación en forma vertical, anteriores, central y posterior. Verticalmente, después del triángulo que ustedes han dibujado. Ya. ¿Qué pasa? Y horizontalmente, las vocales pueden ser alta, media y baja. Resulta entonces, según la altura de la ubicación cuando hablamos, serán repito, altas, medias y bajas. Si te preguntan, por ejemplo, dígame usted, la vocal I, ¿qué clase de vocal es? Dirás verticalmente, es vocal anterior, pero alta. ¿Cuál es la otra? La vocal U. La vocal U también es posterior en este caso de diferencia porque es posterior, pero alta. Coinciden que ambas son altas, pero la I anterior y la U posterior. ¿De acuerdo? La E y la O. La E y la O es vocal anterior y vocal media. Anterior, media. La O posterior, media. Y la única que queda es la A. ¿Qué clase de vocal es la A? Central, baja. Central, baja. ¿De acuerdo? Esa clasificación obedece al desplazamiento de la lengua. Nuestra nariz, mira cómo está acá, y este cuadrito más o menos está por acá en la boca, imaginariamente, ¿no? Entonces, digo I, es anterior, que está casi para salir por la boca. Y si digo O, está más adentro. Si digo E, está en el punto intermedio. Y si es baja, está acá abajito, ¿ves? Cuando la lengua sube, baja, quiere salir, etcétera, la posición lingual, entonces anterior, central, baja, alta, media y baja. Perdón, anterior, central, posterior, alta, media y baja. ¿Qué resulta? Otra pregunta te puede abrir. Las vocales son sordas o sonoras. Y con la vibración de las cuerdas vocales en la glotis. Todas las vocales son sonoras. ¿Por qué? Porque todas las vocales se producen con vibración de las cuerdas vocales. No hay ninguna vocal que no se produzca sin vibración. Todas se producen. Acá está. Todas las vocales son sonoras. Es decir, las cuerdas vocales vibran al ser pronunciadas. En conclusión, no hay ninguna vocal sorda. Todas son sonoras. Clarísimo, mis queridos alumnos, ¿verdad? Ya, ustedes me dirán, ¿eh? Un minuto, por favor, y tienen la respuesta.
Ya, a ver, continuamos. ¿Cuál es la respuesta de la 3? De La, la la 1. 1A. La A. A ver, ¿qué dice? La Elija la opción que presenta mayor cantidad de vocales posteriores. Tortuoso. O caro, mayor cantidad. Muy bien, excepto la U es posterior y la O doble O correctísimo, obediente. Ocurrió, no acá. Redondeo, claro, indudable. Excelente, mis alumnos. ¿Ah? Es la A, es la A. Es la 2. la D. En la 2. ¿Seguro? Medias. A ver, fíjense con un poquito de paciencia. Dice desplazamiento vertical. Las vocales de las palabras ojeo. Acá tengo la O, la E y la O. Recuerden que por el desplazamiento vertical puede ser anterior, puede ser central y puede ser posterior. Entonces tienes que ver una por una. Estamos hablando de la O y de la E. Por el desplazamiento vertical, ¿qué será? Perdón, a ver, vocales Media. son medias ya. En la otra, en chorreo, de igual modo. O, E, O. ¿Cuál Media es la también. predominante? ¿Anteriores, centrales, posteriores, medias o altas? Medias. Medias, pues, muchachos. Media la O, media la E, media la O. La O, la otra vez, ahí está, ¿ve? Entonces, en forma individual, precisamente, medias es la respuesta, la 2, la D. B. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Está claro, ¿verdad? Sí, profe, Profe, está ¿podría claro. poner la diapositiva 17, por favor? A ver. Todo eso también tienen en el aula virtual, ¿ah? Ustedes tienen que ingresar al aula virtual, la 17. Ah, aquí. Ya, ahí está. Clasificación de vocales. Les dije aquí, pueden hacer un triángulo uniendo precisamente aquí. Una línea, bajan aquí y esto les ayuda mucho. Esto es el famoso triángulo invertido de Hilbert, un lingüista que hizo esa clasificación. Ya, continuamos por acá. Estamos por acá. Diferencias entre vocales y consonantes. ¿Cómo diferencia una vocal y una consonante como fonemas? Articulatoriamente, las vocales son libres. En cambio, las consonantes no. ¿Por qué? Porque las consonantes pueden presentar ligera obstrucción, parcial o total, de la salida del aire pulmonar. ¿Y dónde va a haber la obstrucción? En la cavidad bucal o nasal. En cambio, las vocales salen libremente desde nuestros pulmones, salen por la cavidad bucal y salen por la boca. Libremente, sin ningún problema. Por eso son totalmente libres. Si digo desde mis pulmones pasando por la cavidad glótica donde vibran las cuerdas vocales, porque todas son sonoras, salen libremente. Cambio las consonantes, ¿no? Puede tener obstrucción total o parcial. ¿Qué más? Las vocales, por eso son todas sonoras, porque se produce con vibración de las cuerdas vocales. No hay vocales sordas, dije, anoten esto, por favor. En cambio, las consonantes, algunas son sordas y las otras son sonoras. Dos grupos de cosas. Cuando son sordas, cuando se produce sin vibración de cuerdas vocales y sonoras con vibración de cuerdas vocales. Esa es la diferencia, ¿ve? Entre consonante y vocal. Ortográficamente las vocales siempre son el núcleo silábico. No va a haber una sílaba en una palabra que no tenga una vocal.
La vocal es el núcleo silábico. Aún fuera solita, ¿no? Por ejemplo, si dijera aéreo, la A es una vocal, la R es otra sílaba y la O. ¿Ve? Entonces la A y la O en aéreo está conformando una sola vocal. Siempre constituye la vocal. Vuelvo a repetir, no hay sílaba sin vocal porque la vocal es el núcleo silábico. En cambio, las consonantes acompañan a las vocales como márgenes silábicos. Puede ser anterior o posterior. Y finalmente, acústicamente carecen de ruido audible, que quiere decir no va a tener obstrucción ninguna, sale libremente. En cambio, toda consonante presentan ruido audible, quiere decir va a haber obstrucción, como hemos visto, total o parcial, o ligeramente puede haber fricación, etc. en las consonantes. Aquí hay un ejercicio más, mis queridos alumnos, para terminar. Los fonemas segmentales superiores se clasifican en vocales y consonantes. Según ello, determina la verdad o falsedad de los siguientes enunciados, luego marque la correcta. En las consonantes, el paso del aire que egresa de los pulmones es libre. ¿Falso o verdadero, mis queridos alumnos? En las consonantes, Falso. el paso del aire que sale, que egresa de los pulmones es libre. ¿Qué está diciendo en todas las consonantes? ¿Falso o verdadero? Muchachos, Falso. terminemos bien, por favor. Falso. Falso, pues, porque va a haber obstrucciones. En las consonantes hay obstrucciones. Es falsa. Y la 2. Articulatoriamente, las consonantes se producen solo con obstáculo total o también Falso. con obstáculo parcial. También con obstáculo parcial. O puede haber fricación. Por tanto, acá cuando dice solo con obstrucción, con obstáculo total, ¿es falsa o verdadera? Falsa. Falso. Falsa, totalmente falsa. En la 3, las vocales son sordas, es decir, no hay vibración a las cuerdas vocales. ¿Qué hemos Falso. dicho? Recontra falsa, como te quiere agarrar. Y acústicamente, la última, las consonantes presentan ruido audible durante su pronunciación. Las consonantes. Verdadero. Verdadera, recontra verdadera. ¿Cuál es la respuesta? Hable, La B. muchachos. ¿Falsa o verdadera? Verdadera. ¿Cuál es la respuesta? La B. La B, pues la B. Muy bien, mis queridos alumnos. Por favor, para la respuesta, desarrollen ustedes esas 10 preguntas y por favor, hay un responsable, profesor responsable, para que te pueda aclarar si tienes alguna duda de esas 10 preguntas. Perdón, son 12 preguntas, creo, pero ingresa al aula virtual. ¿De acuerdo, mis queridos alumnos? Muchas gracias por su atención. Me despido, Gracias, muchachos. profesor. De igual modo, a ustedes, Gracias. buen provecho también, si es que van a almorzar. Saludos, profesor. Para la guasa. Muy bien, muchachos. Gracias, Esto- profesor. Hasta la próxima clase, mis queridos alumnos. Muchas gracias por su atención. Vamos a dejar de compartir. A ver, ¿dónde está?